Sobre el nuevo gobierno andaluz hablaremos en la tertulia en compañía de 4 de nuestros habituales analistas: Pepe Huisa, Dani Cela, Elena Manzano y Ángela Cañal. Los 4 se incorporan en unos instantes a la entrevista que comenzamos en estos momentos con Antonio Maillo. Buenas noches, señor Maillo. Buenas noches, Fernando. Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, portavoz de Adelante Andalucía. Muchísimas gracias por acompañarnos cada vez que le llamamos aquí en Acento Andaluz a través de las 36 televisiones de 7 TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Le hemos invitado para hablar, evidentemente, de Adelante Andalucía, pero permítame en primer lugar que le preguntemos por el nuevo gobierno. Evidentemente no es el gobierno que usted hubiese elegido, pero ¿hay algo que especialmente le disguste? Bueno, vamos a ver, el problema del gobierno es el programa que tienen previsto, y evidentemente hay varias señales de que confirman lo que pretenden hacer, sobre todo lo que pretenden hacer después de las municipales. Yo creo que van a tener una fase más suave de gestión de gobierno, con menos conflictos, pero evidentemente el nombramiento de Jesús Aguirre como consejero de salud es el síntoma de por dónde van los tiros, ¿no? Que es una privatización masiva de la sanidad. ¿Se le han encendido las alertas cuando ha escuchado el nombre de Aguirre? Se me han confirmado que evidentemente hay sectores de la sanidad que tienen un valor corporativo muy importante, vinculado al sindicato médico y a empresas privadas, que van a decir mucho en la Consejería de Salud. ¿Usted cree que esa desautorización que recibió el señor Aguirre por decir lo que dijo, o sea, que no era sostenible la sanidad pública, ¿usted cree que esa es una desautorización de boquilla? Pero el problema no es ya la autorización de una declaración que hizo hace ya 6 años. El problema es que ellos tienen un plan estratégico de desmantelamiento de los servicios públicos. Y por tanto el papel de la oposición en el caso de Adelante Andalucía va a ser combatirlos con un debate e iniciativas parlamentarias y una profunda alianza social, porque hay una mayoría en Andalucía que defienden el modelo público de sanidad. Se puede hacer crítica a la gestión, como se han hecho al gobierno de Susana Díaz en la legislatura pasada, pero una cosa es que tú critiques cómo se gestionan unos recursos, y precisamente los criticas porque defiendes un modelo mejor dentro de la sanidad pública. En esa segunda etapa que usted dice que serán después de las municipales, ¿usted cree que Vox incrementará sus exigencias y condicionará sus votos a cesiones a su electorado? No lo sé, ya veremos la escenificación de las propuestas de la derecha. Lo que sí tengo claro es que hay sectores económicos y financieros muy poderosos que no van a permitir que se desarticule pronto el gobierno andaluz, y por tanto... Sobre todo porque se han puesto muy de acuerdo muy fácilmente en economía, ¿no? El gobierno andaluz tiene ya una impregnación de que huele a delegados de franquicia, y además hoy, sin ningún pudor, Rivera lo ha escenificado. Viene el capo madrileño de Madrid a Andalucía y dice: estos son los míos. Son fichajes venidos de Madrid, decisiones de una parte de un gobierno, que además es una descortesía en términos institucionales brutal al presidente de la Junta de Andalucía, pero bueno, allá ellos. Y en esa evidencia yo creo que va a haber una escenificación de parte, pero aquí hay una tesis que, sobre todo en un modelo económico que quiere instaurar en Andalucía, sobre la que va a haber una cohesión en las 3 derechas. ¿Usted cree que estamos ante un gobierno de coalición o ante 2 gobiernos? Hay un gobierno de coalición. Otra cosa es la escenificación de los gobiernos de partes, como han hecho hoy. Hoy es una descortesía y una escenificación táctica ante las próximas elecciones municipales, en las que van a evidenciar sus diferencias porque les interesan a todas las partes. A Ciudadanos le va a interesar respecto a Vox respecto al PP respecto a Ciudadanos. Y otra cosa es que en la sustancia el gobierno va a ejecutar las políticas que han programado, que tiene un titular, que es menos Estado, menos servicios públicos. Y por tanto el gran debate ideológico que se va a dar en Andalucía es un debate de modelo. Y es... ¿Hay una agenda oculta, en definitiva, usted cree, en este gobierno? Yo creo que no hay una agenda oculta, lo tienen clarísimo. No hay una agenda oculta. No han dicho, evidentemente, que van a privatizar servicios o que van a recortar derechos. Bueno, vamos a ver, la primera medida que van a tomar va a ser disminuir impuestos y además con una política fiscal de beneficio a las grandes fortunas andaluzas. Habrá menos ingresos, por lo tanto, habrá que recortar. Es que hay muchas formas. Claro, es que si tú tienes menos ingresos, tú tienes que disminuir y debilitar y adelgazar el sector privado. Pero no es una agenda oculta. Es que lo puedes decir de muchas formas. Pero la mona, por mucho que se vista de seda, mona se queda ahí. Yo creo que en el caso del gobierno andaluz tiene una visión estratégica de debilitamiento de lo que son los servicios públicos como prioridad absoluta y transferencia a la privada de lo que pueden ser ahora mismo servicios gestionados por la administración pública. El Estado autonómico, no en su concepto global, sino tal y como hoy lo conocemos, ¿cree usted que está en peligro? Y no por lo que diga Vox, sino porque hemos escuchado incluso en campaña al propio Pablo Casado, el presidente nacional del Partido Popular,
hablando de una recentralización de competencias sanitarias, educativas. Bueno, a Casado y a Albert Rivera. Es decir, la derecha las derechas en términos históricos asumieron la autonomía como un mal menor. Es decir, en principio llega el posfranquismo, una cierta vergüenza histórica por no haber luchado contra el franquismo de las derechas, le llega a asumir un papel prudente y asumen como una obligación histórica el Estado de las autonomías, pero eso no significa que creyeran en las autonomías. Es decir, que desde el punto de vista histórico, y en el momento en que ven débil la defensa del autogobierno, van a intentar abrir una fisura para recentralizar. Y yo creo que van a intentarlo, y por tanto será determinante el discurso político, el debate político, nuestras alianzas sociales, para frenar cualquier tipo de modificación que suponga, en términos de recentralizadores, no por nada, sino porque supondrá un alejamiento mayor de los servicios fundamentales de la vida de la gente respecto a quien toma decisiones de los mismos. Lo preocupante, insisto, señor Maillo, no lo que diga Vox, sino el grado de mimetismo que está adquiriendo el Partido Popular en su discurso, en su mensaje. Lo decía con el Estado autonómico, usted añadía a Ciudadanos, pero, por ejemplo, fíjese lo que decía Casado en plena campaña electoral, yo creo que usted lo escuchó y contestó al respecto, sobre los inmigrantes. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, nuestra ley, nuestra Constitución, la igualdad de la mujer y del hombre, las costumbres occidentales, se han equivocado de país. Se han equivocado de país. Aquí no hay ni ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problemas de seguridad ciudadana. ¿Le preocupa que este mensaje cale en la sociedad? Que el problema no es Vox, el problema es cuando se derechiza el discurso del Partido Popular y Ciudadanos, que han abrazado un discurso además falso, un discurso falso profundamente demagógico, pero que elimina y desvía del foco de atención de lo que son las grandes contradicciones de un país en crisis, como son la política económica y la política fiscal, que es la gran clave de bóveda de la resolución de los problemas que asolan a nuestro país y a Andalucía. Y a mí me parece que desde la demagogia de Casado, al abrazar ese giro a la derecha, intentan cambiar el vector en torno al que se desarrolla el discurso político. Es decir, ya no es la banca la culpable de la crisis, no son las grandes fortunas que se han enriquecido durante estos años de desmantelamiento de derechos, ya no es la reforma laboral que sitúa a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de Andalucía en una situación de indefensión en los convenios y en las empresas, sino que ahora el problema el foco está en la inmigración. A mí me parece que no solo es irresponsable, profundamente demagógico, pero atiende a un proyecto estratégico de las derechas que tenemos que combatir desde el campo progresista y de izquierda. Y el problema de la violencia de género, siguiendo su ecuación, la tienen las feministas, según Vox, vamos a ver, según el Partido Popular, según Ciudadanos. Vamos a ver. ¿O es solo un mensaje de Vox? Sobre todo después de que hayamos escuchado a Vox decir que lo que ocurrió a las puertas del Parlamento y por la tarde en las capitales andaluzas y capitales de España fue cale borroca, terrorismo, e incluso escuchamos comparar a esa manifestante feminista, que no, por cierto, no registraron ningún tipo de incidente, de manera pacífica se manifestaron, compararlo al señor Rivera con la CDR de Cataluña. Pero es que el problema no es el mensaje de Vox, es burdo, pero el machismo no lo es decir, es sutil en las expresiones de descalificación de lo que es un movimiento de igualdad social. Y en las variables que sean, hay un desprecio a todos los derechos que se han conseguido a lo largo de estos años. De manera burda lo dice Vox, de manera más sutil lo dice el Partido Popular y Ciudadanos, que a mí me sorprende cómo sigue manteniendo una cierta marca de ser la derecha más modernita, cuando se esconde un profundo mensaje reaccionario en sus tesis políticas, ¿no? Y frente a eso, ya digo que la articulación social de una no solo alerta, sino fiscalización, control y lucha para combatir cualquier tipo de pérdida de derechos va a ser fundamental en esta legislatura en Andalucía. ¿Cómo se combate eso? Porque si usted echa un vistazo a las redes sociales es tremendo cómo se está criminalizando a los feministas, cómo se está criminalizando porque no existe el modelo de familia tradicional a los colectivos LGTBI. Solo tiene que echar un vistazo. Bueno, si quiere me lo cuenta lo que me dicen a mí, pero cuidado, con las redes sociales también están organizadas y la extrema derecha están por eso digo, una ¿cómo estrategia... se combate eso? Bueno, yo porque creo ya no es los que se organizan, sino la cantidad de gente que pueden absorber. Vamos a ver, las redes sociales son un tipo de expresión
con muchos discursos de odio, es decir, un espacio donde se ha convertido en una especie de apertura sin límite del discurso de odio, pero no olvidemos que lo esencial para combatir todo tipo de pensamiento reaccionario y retrógrado con respecto a la violencia de género, a quienes a los negacionistas, tiene que estar en la educación. Por tanto, vamos a estar muy vigilantes con un sistema educativo que es determinante en el comportamiento y condicionamiento de la actitud de la gente. Es decir, la clave para una sociedad sana, una sociedad de iguales, está determinado en las actitudes que se van conformando en la formación de los estudiantes cuando tienen hasta 14 o 16 años. Por tanto, es en la educación donde tendremos que centrar todas las atenciones y donde tendremos que tener el foco bien puesto con respecto a la eliminación de programas que tengan que ver con la coeducación. La izquierda son los nuevos fascistas disfrazados de demócratas. Palabras de Francisco Serrano. Bueno, pero este señor... ¿Usted le hace gracia, le molesta? No, quiero decir, yo creo que no hay que responder a las provocaciones. Es decir, este señor yo creo que intenta provocar, le habrán dicho que esa es la única fórmula en la que tiene posibilidades de abrirse campo y nosotros no vamos a participar de ese juego. Nosotros lo que vamos a participar es de instaurar en la política, en el discurso político, prudencia, templanza, pedagogía y explicación de las medidas. A mí me parece que una persona que es representante del pueblo, que ha sido juez además, que utilice ese tipo de enunciados tan simplistas, tan falsos a sabiendo, es decir, que prevarica políticamente, y ya prevaricó en otra ocasión, pues bueno, prevarica políticamente, me parece que bueno, es una fórmula que tienen ellos para combatir y nosotros lo tendremos que desmontar. Yo confío siempre en la bondad de los desconocidos y de la mayoría social y por tanto a ellos vamos a dedicar nuestro mensaje y nuestra pedagogía y yo creo que manteniendo un poco el no caer en el juego de su espacio de confrontación y de odio porque entonces perderemos. Hablando de pedagogía y de educación, hemos hablado de sanidad, de los derechos consagrados que se están poniendo en solfa. Déjeme que le lea el punto número 71 del Acuerdo de Gobierno PP-Ciudadanos relativo a educación. Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada. ¿Esto usted qué le pone, qué análisis hace de esto? ¿Se va a primar el concierto antes que lo público? Claro, lo que ¿Se van a cerrar colegios públicos? Se van a cerrar líneas públicas, pero lo vamos a ver en el próximo curso. Es decir, hay un planteamiento de giro respecto a la previsión y planificación educativa. Y es falso el enunciado. Ya le digo que hay muchas formas de expresar una idea, pero ahí lo que están diciendo es que vamos a hacer una gran transferencia de recursos públicos a los centros privados y desde una desigualdad. ¿Sabe por qué? Porque es falso de la libre elección de centros, porque en el mundo rural no hay elección de centros. Lo hay en aquellos sitios donde haya colegios privados y públicos, y lo que están diciendo es que vamos a financiar a colegios privados que tengan demanda para satisfacer su unidad, incluso aunque no tengan infraestructuras para absorber a esa población. ¿Y ampliar el concierto al bachillerato, qué le parece? A mí me parece que la oferta educativa de la infraestructura de institutos públicos absorbe toda la demanda de bachillerato y lo que va a hacer es una transferencia de unidades y de grupos escolares que van a cerrar en los institutos públicos de algunas ciudades donde hay también oferta concertada y van a abrir en la educación privada. En educación hay otro elemento que me preocupa, que es la formación profesional, donde yo creo que también tienen una línea de actuación de desmantelamiento de lo que es la oferta de formación profesional reglada en los centros educativos públicos para fomentar lo que es la formación profesional de carácter privado. Hemos repasado, señor Maillo, muchos puntos del programa de gobierno PP Ciudadanos, de la posible influencia de Vox. Ahora le pido que se miren ustedes a la izquierda, tanto Adelante Andalucía como al propio PSOE, pero por lo que a usted le corresponde, ¿qué ha hecho mal la izquierda para que esté gobernando la derecha y la extrema derecha en Andalucía? Bueno, nosotros... Su cuota de responsabilidad, evidentemente. Bueno, la cuota de responsabilidad es que no hemos sido capaces de persuadir a gente que queríamos que el espacio de cambio por la izquierda fuera desde Adelante Andalucía, porque nosotros sí diagnosticamos bien la aspiración de cambio y de agotamiento del gobierno del PSOE y de Susana Díaz, que por cierto se olvida demasiado pronto que han gobernado durante toda una legislatura con Ciudadanos y eso ha tenido consecuencias, entre otras, que le ha abierto la puerta a una derecha en la que ha legitimado el discurso del agujereo fiscal y de la pérdida de ingresos como forma de legitimidad de un gobierno
Y nosotros, como cuota de responsabilidad, que Adelante Andalucía que quiso que fuera una pista de aterrizaje para gente que estaba decepcionada con el Partido Socialista, no conseguimos ni mucho menos todos los objetivos, y todo ese desfonde que se ha producido en estos años, pues no conseguimos unificarlo en este proyecto. Que si no llegamos a ir unidos habrían sido peores los resultados, estoy convencido, pero evidentemente no hemos conseguido y lo estamos llevando. Podemos e Izquierda Unida suman, no restan. Restaríamos más si no hubiéramos ido juntos. Pero ocurrió en las generales y ha ocurrido ahora en las andaluzas. Sí, pero porque resulta que el momento de 2019 no es el momento de 2015, porque ha habido un desgaste en todo este proceso y porque, sinceramente, la pregunta es si hubiéramos ido separados, ¿habríamos obtenido este resultado con una ley electoral que castiga la fragmentación? Yo creo que lo que ahora eso no quita, y llevamos ya un mes, en fin, tengo una sensación de monje trapense, dándome todo el día con el cilicio, y hemos analizado, hemos hecho autocrítica, vamos a tomar responsabilidad y vamos a asumir consecuencias, pero toca construir un proceso que sigue vigente, que es el de la unidad de la gente, para ser instrumento de quienes se sienten desolados ante lo que nos viene encima y ante la necesidad de construir un contrapoder municipal en los municipios andaluces. Acaba usted de ver a Susana Díaz, el comité director del PSOE esta tarde, apelando a la unidad de la izquierda, diciendo que la división de la izquierda, no solo del PSOE, sino de otros partidos, evidentemente apelando, sin citarlo, a Podemos y a Izquierda Unida, ha provocado que no sirva en Andalucía el dique de contención de la izquierda a la extrema derecha. ¿Qué reflexión hace con eso? Pues que Susana Díaz no tiene para mí ninguna credibilidad cuando habla de la izquierda, una señora que nos ha estado intentando humillar toda una legislatura, despreciando las fuerzas políticas de Podemos y de Izquierda Unida, despreciándolas, gobernando orgullosamente con Ciudadanos y diciendo que el agujereo fiscal, que por cierto ha sido su tumba porque el deterioro de la sanidad tiene mucho que ver con la disminución de ingresos en una legislatura, casi hemos sobrepasado los 500 millones de euros de menos de ingresos y eso ha supuesto un colapso del sistema sanitario que le ha generado una pérdida de muchos apoyos y me parece que nunca dejo de sentir, y lo lamento mucho, que la impostura de esta señora desde el punto de vista intelectual y conceptual cuando habla de la izquierda, ha dicho más veces izquierda que en toda la legislatura pasada. Así es difícil construir algo, pero en fin, nosotros no lo hemos dicho ahora, lo llevamos diciendo siempre, para nosotros la unidad es la unidad de la gente, la unidad de los sectores sociales y sobre todo sobre políticas que contribuyan a la esperanza de la izquierda. ¿Que Izquierda y PSOE se pongan de acuerdo? Pero estoy hablando de Susana Díaz, que usted me ha preguntado por la señora Díaz, que ha dicho, y cada uno tiene su trayectoria y realmente tiene poca credibilidad una señora que está gobernando encantada con Ciudadanos, que está ahora con el Partido Popular, pero que nunca dejó de ser lo que era, un partido de derecha, modernito y urbanita, pero de derecha. Si Susana Díaz, ¿ustedes se entenderían con el PSOE? No sé, yo creo, nos entendemos muchas veces, nosotros gobernamos, hay cogobiernos de ayuntamientos en algunos municipios y sobre propuestas políticas hay que situarse siempre con un esfuerzo de diálogo, yo creo que nunca está mal hablar con la gente, pero sinceramente la legitimidad que tiene la señora Díaz para hablar de la izquierda a mí me sobrecoge, la verdad, me deja estupefacto. ¿Usted cree que Susana Díaz resistirá la presión de Ferraz y seguirá al frente del PSOE andaluz? No lo sé. Eso ya ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué le dice eso olfato político? No lo sé, no lo sé. Evidentemente no quiere tener, evidentemente, o guardar un respeto, evidentemente, a otra formación política, pero ¿qué le dice, evidentemente, su experiencia? No lo sé. Yo lo único que sé es que la experiencia del Partido Socialista es que nunca repiten aquellos candidatos que no ganaron elecciones en alguna ocasión. ¿Y Teresa Rodríguez y Antonio Maillo deben seguir liderando el proyecto de Adelante Andalucía? Tendremos que decidirlo. Yo creo que nosotros tenemos un segundo mandato y creo que la reflexión que es necesaria después de las municipales lo decidirá nuestra gente. En cualquier caso, el sentimiento que tenemos es que siempre vinimos aquí a intentar servir a la sociedad andaluza y estamos en cualquier momento y cualquier día siempre podemos estar sometidos a que piensen que puede haber otros referentes. Yo creo que en estos momentos es necesario que estemos, no se nos ha cuestionado, pero evidentemente yo creo que esa reflexión tarde o temprano tendrá que llegar. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de Antonio Maillo. Aquí en Acento Andaluz vamos a hacer una pausa de 5 minutos para la publicidad y se incorporan los 4 analistas que vamos a seguir entrevistando a Antonio Maillo aquí a través de las 36 televisiones de 7TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Y en Acento Andaluz seguimos entrevistando al coordinador andaluz de Izquierda Unida, portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maillo. A continuación, con las preguntas de Dani Cela. Buenas noches. Buenas noches. Elena Manzano, bienvenida. Hola, igualmente Ángela Cañal, Pepe Huisa desde Cádiz. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. Buenas noches. Esa autopista que, por cierto, el gobierno de Andalucía nos los va a quitar. Lo prometió Moreno. Deseando estoy y que sea cierto. Esperemos.
El señor Mayo, a vuestra disposición. Yo le quiero insistir en la pregunta que le hacía Fernando sobre el mensaje de Susana Díaz a la unidad, porque usted ha dicho de ella que no tiene credibilidad y le ha acusado, le ha criticado la impostura cuando habla de la izquierda, pero ¿usted cree que la izquierda está dividida? Nosotros el sábado pasado apelábamos precisamente a la necesidad de una cohesión en el espacio de la izquierda de lo que nosotros queremos representar, ¿no? Y creo que es necesaria esa cohesión porque creo que afrontamos ante las próximas elecciones municipales la oportunidad de construir un contrapoder que ya está en numerosos municipios, de Izquierda Unida ahora y de Futuro de Adelante, que demuestran con su gestión que en momentos de crisis muy duros, cuando se han ahogado los ayuntamientos, han estado al servicio del pueblo y al servicio de la gente que más necesitaba de la administración, porque quienes no tienen patrimonio no tienen derechos en los que se les dé en el ámbito público. Y desde esa demostración de gestión se puede construir un contrapoder frente a la estrategia de gran privatización que van a hacer desde el gobierno de la derecha en Andalucía. Un deterioro, una especie de transferencia de servicios públicos a privados. Es una opción, es un sustrato ideológico que tiene y tenemos que combatirlo. Y por eso apelamos a la cohesión y el espacio, y cuando hablamos de la izquierda nos referimos evidentemente con toda modestia a todo lo que representamos a través de Adelante Andalucía y de gente que realmente cree en que se pueden desarrollar otras políticas. No decir que se pueden desarrollar otras políticas, pero cuando llega al gobierno hace las mismas políticas que la derecha. Y en ese campo en el que nosotros queremos aspirar, la necesidad de cohesión y de unidad, la hacemos en el espacio de Adelante Andalucía para construir contrapoder municipal y para demostrar que se puede gobernar de otra manera. Pero muestra usted bastante distancia con el Partido Socialista. De hecho, estos días Adelante Andalucía se ha reivindicado como la única oposición útil de cara a las próximas elecciones municipales. Si este escenario en el Parlamento de Andaluz se extrapola a los ayuntamientos y no hay ese acercamiento entre Adelante Andalucía o las fuerzas que representen, que en cada municipio será distinta, y el PSOE, no va a servir ese contrapoder al que usted está haciendo referencia, ¿no? A ver, es que la cuestión no es hablar... Se les ve bastante enfrentados, se les ve bastante enfadados. No sé si eso tiene una reconciliación de cara a los próximos meses. Se lo voy a decir con una sonrisa. Es la política, amigo, no el mercado, como decía el que está en la cárcel ahora, Rodrigo Rato, el compañero. La política ha llevado a lo que usted considera que... La política es los hechos, y venimos de una política en la que ha habido una asunción de las tesis de Ciudadanos, que ahora gobierna con el Partido Popular, pero que ha estado gobernando antes con el Partido Socialista. Y nosotros queremos reivindicar los espacios de ayuntamiento, tanto de Izquierda Unida, las 80 alcaldías de Izquierda Unida, como ayuntamientos como el de Cádiz o el de Puerto Real, que han demostrado que se puede desarrollar en contextos muy difíciles de crisis, política en favor de la gente que más necesita del apoyo institucional y el apoyo de los gobiernos. Y en ese desarrollo lo vamos a hacer, y nosotros vamos a desarrollar esa estrategia con toda humildad, pero desde luego con mucha convicción. Somos una fuerza que va a decir lo mismo a la derecha de lo que planteó en la anterior legislatura. Mire, el otro día en el debate de la investidura lo dijo Teresa Rodríguez al finalizar. ¿Qué oportunidad perdimos cuando ofrecimos al Partido Socialista aprobar unas leyes que blindaban mínimos de inversión para la educación y para la sanidad? Qué bien habría sido que si lo hubiéramos apoyado, si no hubiera apoyado el PSOE esas propuestas que planteamos desde Podemos e Izquierda Unida, pues ahora las derechas no podrían hacer políticas como las que pretenden, sobre todo en el campo educativo, con la formación profesional y con la libre elección, la falsa libre elección de centro, porque eso es lo que es transferencia de grupos de alumnos y de profesorado, hacerla desaparecer de la pública en favor de la privada, o en el campo de la sanidad, donde hay una convicción por parte del nuevo consejero, en el que tiene claro que la sanidad gratuita y universal ha formado parte del pasado y aquí hay que mercantilizar la sanidad. Bueno, pues si hubiéramos llegado al acuerdo de blindar esos proyectos de ley, ahora mismo tendría más difícil desarrollar las políticas de recorte y de deterioro que quieren hacer. Y en eso, en la política es donde nos tenemos que encontrar, no en la nomenclatura, no en el sentimiento aquí de que no ha pasado nada, cuando venimos de una sacudida donde nosotros es verdad que no hemos sido capaces de canalizar el apoyo que ha perdido Susana Díaz por mucha gente que sabíamos progresistas que no querían que gobernara con Ciudadanos, pero evidentemente a lo largo de la política se irá viendo. Nosotros creo que Adelante Andalucía, cuando hablemos en el Parlamento defendiendo la sanidad pública, no nos van a echar en cara la gestión que hemos hecho, y esa es la fortaleza que yo creo que tenemos. Sí, señor Mayo, buenas noches. Buenas noches. Continuando con el análisis que ha hecho
bueno, que ha planteado Elena sobre la fragmentación y la necesidad de cohesión de la izquierda. Me gustaría saber su análisis. Quería preguntarle por qué cree usted que Teresa Rodríguez, Íñigo Errejón o Gaspar Llamazares, cada uno con un procedimiento distinto, unas maneras diferentes, un modo totalmente distinto, han apostado por proyectos electorales diferentes a sus fuerzas políticas matrices, en este caso Podemos, Izquierda Unida. ¿Qué análisis hacen ustedes? Lo primero, sobre la fragmentación de la izquierda. Resulta que lo que se nos ha criticado es que fuéramos juntos Podemos, Izquierda Unida y organizaciones andalucistas de izquierda en las elecciones. Hemos hecho una apuesta por la unidad como fragmentación. Que no haya salido con toda la expectativa que nosotros creíamos, creo que se deben a razones profundas de cambio de la sociedad que han emergido en esta convocatoria electoral, pero que no se paran en esta convocatoria. Por tanto, esa apuesta por la unidad la vamos a seguir haciendo. Por tanto, la fragmentación de la izquierda, mire, nosotros hemos apostado por la unidad. Se nos ha criticado, pero nosotros hemos apostado por la unidad. Teresa Rodríguez y yo, no como personas, sino como representantes de un proyecto que lo tenían claro y que lo siguen teniendo claro, porque la clave de Adelante Andalucía es la perdurabilidad para que sea un proyecto creíble. Pero en segundo lugar, a mí no me parece que sea riguroso la homologación de lo que han hecho Gaspar Llamazares y Íñigo Errejón con lo que ha hecho Teresa Rodríguez, porque no lo ha hecho Teresa Rodríguez. Es una organización con un debate democrático, con consulta interna, tanto de Podemos como de Izquierda Unida de Andalucía, y que esas organizaciones de manera leal llegamos a un acuerdo, un proceso, a una confluencia en términos programáticos con jornadas de participación de gente y muy abierta, y lo que han hecho Íñigo Errejón y Gaspar Llamazares no tiene nada que ver. De pronto dicen que se van de una organización o que se van a presentar con otra lista y evidentemente de una lógica de partido nadie puede estar soplando o sorbiendo y... Pero yo no lo he homologado, quiero decir... Bueno, me ha puesto las tres enumeraciones como si fuera un mismo proceso y no lo son. Yo no he dicho que sea... Para nada lo son. Yo no he dicho que son sea... salidas, hay unos casos de salida individuales y otros que son acuerdos de organización. Yo no he dicho que sea estaría bien esa precisión, de hecho, ¿no? Creo que he hecho el matiz de que son procesos totalmente distintos. No, pero lo has unificado. Sí, pero yo he unificado para hacer una pregunta concreta, que ¿Cuál? es que Íñigo Errejón, Gaspar Llamazares y Teresa Rodríguez van a concurrir a las elecciones con sujetos políticos distintos a su partido matriz. Y mi pregunta va, ¿qué le sucede ahora a Podemos o a Izquierda Unida para que dirigentes referentes de esas formaciones políticas apuesten por otro partido, otras siglas en unas elecciones? Usted dice, no, es que son casos diferentes, pero inmediatamente los mete en el mismo cesto de concurrir por propuestas diferentes. No, Podemos Andalucía ha concurrido dentro de Adelante Andalucía. No, Izquierda Unida ha concurrido dentro de Adelante Andalucía porque había un acuerdo de organizaciones. Los otros son salidas individuales y personales que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Mañana Gaspar Llamazares va a presentar su propuesta para ir a una elección europea y tal, bueno, allá él, pero es una salida absolutamente individual, ha despreciado incluso a gente que lo ha apoyado hasta el último día, pero que no comparten esa decisión individual y de salida personal. Por tanto, no tiene ningún tipo de comparación. A mí, ¿qué me preocupa de todo esto? A mí lo que me preocupa de todo esto es que cuando entra Trump y la extrema derecha por las costas andaluzas, por aquí, por el sur, con ánimo de seguir subiendo en las próximas elecciones, cuando se produce una toma de un gobierno que tiene declarada intención de desmantelar lo que es el patrimonio de la gente que no tiene otra cosa que son los derechos, pues nosotros no estemos a la altura del reto que exige. Y en tercer lugar, desasosiega que gente que dice que apela a la unidad, resulta que se van del espacio político donde están organizados. Entonces es una contradicción que no favorece el espacio que queremos construir. ¿Qué nos garantiza o qué nos dice también? Oye, con todos los elementos críticos que se quieran, pero que en Adelante Andalucía lo hemos hecho bastante bien. Porque hemos hecho un proceso generoso, donde no hubo enfrentamiento ni un titular sobre rivalidades entre Teresa y yo sobre quién iba a encabezar, porque nos pusimos en el centro de las preocupaciones de la gente, que no hemos tenido la capacidad de liderar un proceso que generara confianza e ilusión en gente que se quedó en su casa, pues nos lo tendremos que mirar quiénes lideramos ese proceso más que nadie. Pero eso no invalida
que el proceso de unidad, generoso, que se desarrolló sin conflicto, con mucha generosidad y solidaridad, con mucha fraternidad, creo que eso también nos debe enorgullecer frente a quienes entienden la política como salidas personales, que creo que debilitan lo que es la representación de nuestro espacio. Señor Bayo, buenas noches. Buenas noches. Este nuevo gobierno que arranca ahora, con Ciudadanos y PP en coalición y Vox como apoyo externo, ¿qué estabilidad le augura usted? ¿Vamos a una legislatura corta? ¿Vamos a una legislatura larga? Yo creo que corta no va a ser. Creo que va a haber una escenificación de diferencia, ya lo hemos visto hoy, pero una cosa es la escenificación para que cada pastor atienda su grey, y otra es la política de hechos constantes. Y la política de hechos constantes es que, por ejemplo, las dos consejerías con más peso presupuestario del Gobierno, que es Sanidad y Educación, una del Partido Popular y otra del Ciudadanos, tienen una coincidencia en sus perfiles, que es una transferencia de rentas públicas a privadas, una gran privatización tanto en la sanidad como en la educación, y son 2/3 del presupuesto. Más de 2/3, el 70%, el 38% de sanidad y 32% de educación. Estamos hablando de una coincidencia en términos políticos y en un pegamento, que es el objetivo estratégico de cambiar de modelo. Y eso les va a mantener. Y le va a mantener también un sentimiento que forma parte de lo que es la política no formal, que es, les va a pegar el pensamiento de no fracasar en la primera oportunidad que tienen de haber sustituido al PSOE. No tanto en lo prospectivo o en los aciertos que tengan. Y por tanto, hay intereses económicos y financieros muy poderosos de un mercado, de una oportunidad de mercado en sus términos, que no van a permitir que los que son cada vez más vistos como delegados de franquicia rompan ese acuerdo. Yo, buenas noches, Antonio, un placer poder entrevistarte, me da mucha alegría, tú lo sabes. Yo noto en los análisis que hicisteis ustedes el otro día, el sábado, del Consejo Andaluz de Izquierda Unida, creo que fue, o el Comité Director del PSOE, yo noto cierto enroque interno de las formaciones políticas de izquierda. Cierto enroque interno. Es decir, vamos, en unidad y diálogo pide el PSOE, en unidad y cohesión pide Izquierda Unida, pero yo creo que los hechos están para, no sé si cambiar de discurso o cambiar de estrategia. Tú has comentado hace un ratito que el proceso de unidad o de confluencia política entre Izquierda Unida y Podemos Andalucía ha sido ejemplar. Pero yo creo que ha sido ejemplar para el interno. Puede ser. Para el cuerpo electoral, no. Entonces yo creo que un cambio de estrategia debe de haber. Sí. O un cambio de discurso político para esa gente que se han quedado en su casa, que habían apostado por Izquierda Unida históricamente o por Podemos recientemente, se han quedado. Eso algo debe de haber ahí. Vamos, esto totalmente para hacer pensar. Cuando hablo de ejemplaridad no lo digo como elemento, no quiero dar una sensación de arrogancia ni de falta de autocrítica, no. Digo ejemplaridad en que hemos fallado muchas cosas, pero desde luego no en falta de generosidad o en egoísmos personales a la hora de construir un proceso político, que ha tenido muchas carencias. Yo lo he entendido, no, yo he entendido lo de la ejemplaridad. Y tú lo has resumido muy bien, no lo repito. Ha sido un proceso ejemplar como organizaciones, pero no ha tenido la respuesta que pedíamos social, y por tanto nos lo tenemos que mirar y nos lo estamos mirando. Y nosotros estamos dispuestos a dialogar, claro que sí, si es que el diálogo tiene que ser parte de la política, porque la política está para resolver los problemas. Y nosotros estamos dispuestos, no, es que hemos hablado siempre con el Partido Socialista. Nosotros hablamos con el Partido Socialista en muchas escalas, en muchos pueblos, en diputaciones, hablamos también con el Partido Popular y con Ciudadanos, y lo que pasa es que hasta ahora no ha habido coincidencia. Hasta ahora no solo no ha habido coincidencia, sino que ha habido falta de respeto. Pero dicho esto, que no te quepa la menor duda que cuando hablemos de política y hablemos de lo concreto, si hay posibilidades de acuerdo, se hará, pero sobre políticas, no sobre nomenclaturas abstractas, de decir que somos la izquierda y como somos la izquierda ya tenemos, sino vamos a hablar de políticas concretas. Y de hecho se hace, mira, nosotros en Izquierda Unida hay 26 cogobiernos, de los cuales 17 o 18, no recuerdo ahora mismo el dato, son con el Partido Socialista. Después ahí tenemos 8 con otras organizaciones independientes o de corte progresista, etcétera. Y bueno, y ahí hay que dialogar, discrepa unas veces, coincides con otras, pero hay una voluntad de resolver problemas a tu comunidad, a tu pueblo. Y nosotros estamos dispuestos, pero estamos dispuestos sobre el desarrollo político. Y efectivamente hay que mirarse por qué no se movilizó la gente
y tenemos que mirar nosotros lo que fallamos y que no podemos fallar en las próximas municipales. De hecho, no vamos a fallar en el sentido de que yo confío mucho personalmente en nuestros dirigentes y líderes sociales y políticos en los pueblos y las ciudades. Son gente muy trabajada en el terreno, muy conectada con la sociedad civil y con ejemplos de alcaldías que desarrollan unas labores extraordinarias. Va a cualquier alcaldía de Izquierda Unida y tienen unos servicios para la gente, hasta de traslado de personas mayores a los centros de salud gratuitos, de atención de comidas también a personas incapacitadas, de complementos que no absorben de dependencia la administración autonómica y que ellos lo suplementan y establecen esas prioridades por encima de otras, a pesar de que no le corresponden las competencias. Esa ejemplaridad en su gestión es nuestro mejor aval para las próximas elecciones. Y lo digo, nosotros hemos hecho un esfuerzo de cohesión y unidad para hacer un instrumento útil y creo que lo vamos a hacer. Adelante Andalucía es un instrumento que puede ganar credibilidad en la medida que es perdurable. Y lo que nos tiene que poner en los deberes es el buscar las fórmulas para entusiasmar y establecer complicidades con gente a los que nos persuadimos para que fueran a votarnos, ¿no? Si Adelante Andalucía crece en las municipales, como usted así lo acaba de vaticinar, ¿será gracias a un aumento de la participación o a costa de un trasvase de votos del PSOE? Yo creo que será sobre todo la participación. A mí me parece que efecto de rebote por la aparición de Vox. Hemos tenido trasvase del Partido Socialista, bastante por cierto, pero también es verdad que hemos tenido mucha gente votante nuestra que no ha ido. Y yo creo que en recuperar ese elector, en sacudir las conciencias de con lo que nos jugamos en estos momentos, de una movilización frente a esta hegemonía de la derecha, creo que va a estar... ¿Vox crecerá, se mantendrá, bajará? No lo sé, yo soy bastante, tengo con C, portavoz de Adelante Andalucía, coordinador de Izquierda Unida, como para ser analista profeta político y evidentemente habrá visto cuáles son las circunstancias. No lo sé, a mí me preocupa que estas corrientes no son para un día, no son para un día. El voluntarismo de que esto es un estornudo me parece que es generar una expectativa que no se compadece con los datos que provee. A mí me parece que vienen con peligro de quedarse y sobre todo lo que es peor, con intentar hegemonizar el discurso en el que quieren situar. Los inmigrantes, no la banca, la culpable de la crisis, el problema de la identidad territorial y la recentralización y no el problema del agujereo fiscal. Ellos no hablan de los impuestos a las grandes fortunas, claro que no hablan, es que defienden sus intereses. Y a mí me preocupa más que esos sean los vectores en los que se sitúe el discurso político. Y por tanto, creo que hay que hacer una llamada de atención a sectores progresistas de izquierda para una movilización social como la que hubo, por cierto, absolutamente normal y que se ha producido en muchas ocasiones en las puertas del Parlamento, y ejemplar y pacífica, y cómo es muy sintomático la criminalización y los ataques que han recibido los colectivos feministas por haberse movilizado. Y yo creo que en eso tiene que estar, hay una responsabilidad histórica por los dirigentes de Adelante Andalucía y también una apelación que tenemos que hacer a los sectores progresistas de izquierda para que se movilicen. Esta semana ha habido un vídeo muy comentado del líder de Vox, de Santiago Abascal, incapaz de responder a preguntas muy básicas que le hacían sobre política tributaria, urbanística, creo que en una rueda de prensa o una conferencia. Ha sido muy difundido en redes sociales, porque prácticamente al final la única respuesta que daba era un Viva España, ¿no? ¿Cómo se combate desde la izquierda a estos movimientos de ultraderecha? Yendo, como algunos dicen, que hay dos teorías, yendo a la gestión y a lo concreto y poniéndoles un poco en el espejo de la gestión, o yendo a los grandes temas y a los grandes asuntos sobre los derechos sociales, que alguna gente dice que cuanto más se alienta el miedo a la ultraderecha, más se alimenta la ultraderecha? Yo creo que hay que utilizar la racionalidad y la pedagogía y combatirlos con datos, poniendo en evidencia la absoluta falta de rigor. El marco emocional en el que ellos se sitúan, el marco de odio, de discriminación, el marco de tópicos que no están respaldados por ningún dato, les hegemoniza su discurso. Y eso se está abriendo en las redes sociales, donde hay una impunidad absoluta en la expresión de mensajes, con técnicas de difusión bastante inteligentes que hay que combatir, pero creo que sacando de la madriguera sus propuestas y viendo, pues en el caso de Santiago Abascal, su absoluta insolvencia, porque este personaje ha vivido de un chiringuito, ahora que ellos hablan tanto de chiringuito y tal, de la administración pública andaluza, de un chiringuito de Esperanza Aguirre que no servía para nada, bueno, servía para una cosa,
para darle a Santiago Abascal 80.000 euros anuales. Para nada. Claro, la insolvencia, ¿cómo se describe? ¿En un escenario de discurso genérico y emocional o en un escenario de combate dialéctico? Yo creo que en el segundo y en el de la pedagogía. Mira, yo no lo he dicho nunca y lo quiero decir ahora, porque quiero decirlo públicamente. Yo me voy a hacer autocrítica con mi intervención en el día de la Constitución del Parlamento. Cuando la presidenta del Parlamento dice, bueno, que no tienen ustedes que decir el juramento o la promesa completa y por lo tanto no hay que acatar la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de manera expresa. Yo me levanté porque me parecía muy grave, pero la forma en que la hice cultiva el mensaje de Vox, porque es verdad que me apasioné mucho porque me parecía una agresión brutal. Se le eximió a gente que ha dicho que quieren cargarse la autonomía de acatar el estatuto, que es nuestra Constitución, y de acatar la Constitución, que yo no tengo ningún problema en acatarla, yo la acato. Otra cosa es que queramos modificarla. Oye, la Constitución además establece mecanismos de modificación, pero no lo acataron, ni la Constitución ni el estatuto, me pareció muy grave. ¿Cómo tiene que resolverse? Con una pedagogía que permita que la forma de expresarlo no oculte la gravedad de la decisión que tuvo la presidenta. Y por tanto, aquello a mí me sirvió personalmente para decir, bueno, aquí hay que ir con pedagogía, a combatirlo dialécticamente, con mucha racionalidad, y a que la gente que quiere escuchar los mensajes, pues sea persuadida por los mejores argumentos, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Yo quería incidir un poco en esta idea, porque también nosotros desde los medios de comunicación yo creo que repensamos mucho de cómo abordar cuando hay un contagio absoluto en redes sociales de hechos que no están contrastados, de bulos, que sin embargo triunfan y tienen mucho éxito, se replican y acaban incluso entrando en la Cámara Legislativa como parte de debates que vimos el otro día en la sesión de investidura. Sin embargo, hemos visto que ha llegado al gobierno dos partidos, acaban de formar gobierno, que durante la legislatura pasada hicieron una campaña muy dura para la reposición del impuesto de sucesiones y donaciones, que afecta, creo que, según datos, entre un 7 y un 10% de los andaluces. Vosotros apeláis a una mayoría social y acabas de apelar aquí a los hechos, a la racionalidad y a la pedagogía, pero los hechos dicen que el impuesto de sucesiones y donaciones afecta a una minoría de andaluces y, sin embargo, ha sido una bandera hasta el punto de que el primer Consejo de Gobierno va a ser la primera medida que va a aprobar el Gobierno de Moreno. Estos hechos y esta política para frenar un poco a esta extrema derecha con datos, ¿de verdad sirve? ¿De verdad sirve contrastar a un discurso emocional, 100% emocional, con datos y con pedagogía? Pues es necesario, ¿sabes por qué? Porque en la política al final o construimos como comunidad una racionalidad en el debate del modelo que queremos como sociedad, o sinceramente, incluso aunque ganaras en las emociones, al final, si te basas en falsedades, tú no estás construyendo una comunidad de concordia ni de armonía. Y lo que pretendemos es que construyamos una sociedad donde la gente pueda vivir, ¿no? Y que sea feliz y que tenga garantizado su bienestar y su porvenir. Y sobre el problema de las sucesiones y donaciones, que el debate no es sobre solamente el impuesto de sucesiones y donaciones. El debate es sobre cómo se sostiene un modelo social y político. Y hay un gobierno que bajo un impuesto que detectaron que generaba cierta impopularidad, porque hay mucha confusión, porque la gente confundía el impuesto de sucesiones y donaciones con el de plusvalía y pensaban que era el mismo y no lo es, y ahora se van a llevar una sorpresa cuando prácticamente se elimine el de sucesiones y donaciones y tengan que seguir pagando el de plusvalía. Aviso, el debate es sobre los impuestos. Ese es el debate. ¿Por qué no van a quedarse en esta medida fiscal? Van a incorporarse a más agujereo de ingresos. Y si tú disminuyes los ingresos, el debate es cómo sostienen los servicios públicos. Y la única respuesta que tienen es haciendo una gran transferencia privatizadora como fórmula de compensar la pérdida de ingresos. Y ese es el debate que se va a abordar, que es un debate ideológico, que es complicado, porque tenemos que reconocer en el campo de la izquierda que el debate de los impuestos en muchas ocasiones lo hemos perdido, porque se ha convertido en impopular, y nosotros desde Adelante Andalucía dijimos en la anterior legislatura que era una barbaridad, y hay una gente que se autoproclama de izquierda que ha legitimado ese discurso.
que ha legitimado el discurso de que disminuyendo los ingresos y la fiscalidad se podían mantener los servicios públicos, y es falso. Y ese va a ser uno de los grandes debates en Andalucía. Y yo creo que si nos situamos ahí y sabemos explicarlo, identificamos que eso tiene mucho que ver con el médico que no llega, con la operación que tarda más de la cuenta, con la lista de espera que se satura, cuando tiene con las cosas de comer y con las cosas del vivir y del bien vivir, pues yo creo que la gente, al final, gente racional y le importa el devenir de su comunidad, yo creo que ahí, a medio y largo plazo, vamos a ir ganando. El marco de irracionalidad, el marco de sacudir las conciencias y los demás estar como pollos sin cabeza, diciendo lo que diga vos, indignados como... En fin, a mí me preocupa, que yo no quiero una izquierda que se escandalice, yo quiero una izquierda que escandalice en todo caso, que seamos nosotros el objeto del debate político, pero no una izquierda que parece, no sé si habéis visto la película de Calle Mayor de Bardem, de las señoras que pasaban por la calle escandalizadas, persinándose ante todo lo que veían moderno, ¿no? Pues no quiero esa izquierda, queremos una izquierda que se sitúe en el campo de batalla del proyecto político, del futuro de país, del futuro de Andalucía, de proyectos para Andalucía, que me temo que si nos dejamos sacudir por ser cronistas políticos de la última barbaridad que dice Vox, pues no estamos construyendo proyectos. Y la gente lo que quiere es un proyecto de comunidad, un proyecto de sociedad, saber lo que se va a hacer con la educación de sus hijos, con el futuro del empleo, con las relaciones laborales en la empresa, con ayuda a la gente dependiente. Y sobre ese discurso sobre el que nosotros tenemos la obligación de situar el centro de actuación del Gobierno, que estoy ya esperando cuáles son las primeras medidas y que además nosotros vamos a tomar una iniciativa, y no lo digo porque Pepe esté aquí y que sea bien queda, o por el gaditano de Fernando también, que es la del cumplimiento de su promesa con respecto a la P4, que queremos escuchárselo o no, queremos que lo ejecute, porque un gobierno no habla con declaraciones, un gobierno habla a través de los acuerdos del Consejo de Gobierno, y vamos a decirle desde el primer Consejo de Gobierno que va a empezar en el inicio del incumplimiento con respecto a la liberalización de la autopista de la P4. Antonio Maillo, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros.